Ahora sí, nosotros vamos a establecer un contacto directo con el señor Alberto Bonadona para conocer acerca de la situación justamente de las divisas, de las reservas internacionales y todo lo que tiene que ver con el panorama económico de la nación. En este caso, le vamos a dar la bienvenida a don Alberto Bonadona, a quien lo tenemos a través de un contacto telefónico. Así que le vamos a brindar, por favor, el espacio. Don Alberto, qué placer recibirlo en esta oportunidad en la revista Cada vez que sale el sol. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Don Alberto va a disculpar los inconvenientes técnicos que desde ayer no nos permiten una grata conversación, pero en este caso es mandatorio que recurramos a usted para conocer la situación económica del país. En este caso, desde el pasado 8 de febrero no teníamos a ciencia cierta un panorama claro de lo que estaba en cuanto a economía, las reservas del país, llámese esto, las divisas, los DEGs y también las reservas de oro. Pero nos ha sorprendido que un informe internacional de Fitch and Ratings sacaba de lucir que, por ejemplo, los DEGs, esta situación que en economía son muy conocidos, pero que para el pueblo en general no tanto, han desaparecido. Esta situación, por favor, desde el origen, ¿qué significa DEG y qué conlleva esta situación? Bueno, DG significa derechos especiales de giro y son un equivalente a una moneda que no circula físicamente, pero una moneda del Fondo Monetario Internacional. Este es el resultado de un conjunto de monedas que se utiliza para ver los valores que tienen y un promedio de estos valores que se presentan en el mercado, porque las monedas se comercian en el mercado. Entonces, el DEC es una media de las variaciones que tienen los dólares, que tienen la libra esterlina, el euro, el yuan chino o el renminbi y el yen japonés. Leía Y que esto, bueno, es concedido a todos los países como parte de su cuota, y el año pasado hubo una parte adicional de esos valores dados a todos los países. Y lo que se ha hecho en Bolivia, una fracción de esto, valor de equivalente a 300 millones de dólares, pues han sido cambiados, y esos 300 millones de dólares han sido dispuestos para responder a la gran demanda de la población por dólares. Don Alberto, leíamos que varios analistas y varios especialistas en economía sugerían este movimiento cambiario justamente de los DEGs para de alguna manera amortizar el tema económico. ¿Esto era recomendable? Sí, claro, y eso podía haberse hecho desde un comienzo, y además podía haber venido de un solo complejo de acciones presentado desde un inicio. O sea, se podía haber dicho: vamos a dar estas preferencias a los exportadores, vamos a utilizar los dólares del encaje legal, vamos a utilizar el cambio de los derechos especiales de giro. Bueno, todas estas medidas pudieron haberse hecho desde un inicio, aumentar el número de divisas, vale decir, el cambio, hacerlo ya para tener el dinero mostrado en las estadísticas, y eso yo creo que hubiera calmado esa, bueno, cuasi histeria colectiva que hizo que la gente pues especule con el dólar, porque esperar tener un cambio mejor, o al menos defenderse frente a una imaginaria devaluación que no está en el horizonte inmediato, al menos, pues hizo que se haga semejante demanda de dólares en la banca. Don Alberto, manifestaban desde el ámbito político que esto de monetizar los derechos especiales de giro eran básicamente mover de un bolsillo dinero al otro solamente. ¿Esto es tan así como mencionan? Bueno, es mover de un tipo de moneda que es parte de las reservas internacionales, o un activo financiero, a otro activo, es cambiarlo. Es como tener, digamos, un DPF y hacerlo efectivo, es eso. Ahora, si para ellos es mover de un bolsillo al otro, pues sí, la figura puede ser, porque se está moviendo de un tipo de activo a otro tipo de activo. Don Alberto, ¿será fácil a futuro para Bolivia recuperar este monto que tenía en los derechos especiales de giro?
Bueno, en realidad el querer recuperar este monto no es lo más esencial. Lo más esencial es tener un flujo permanente de divisas y esto solamente se puede lograr en el campo de la producción, vale decir, si se aumenta la producción que permita exportar más, porque las reservas internacionales no son un acervo que se mantiene ahí intacto, es más bien un flujo permanente. Ingresa dinero por las exportaciones y sale dinero para importar y comprar al exterior. Esto ocurre de forma permanente. Entonces, ahora se trata de aumentar ese flujo de ingreso por las exportaciones y esa es la forma de continuar con el tipo de cambio fijo y también tener el respaldo para mantener las subvenciones, porque si se quita esto, se derrumba la bolivianización y viene una inflación y habría una serie de medidas, incluso de respuesta social, que no se quiere desde ningún punto de vista. Don Alberto, entonces, en este rumbo de que exista un flujo constante de divisas, también es importante hablar del oro, que a futuro con una ley del oro también se podría monetizar. Bueno, si fuese el caso, el oro no es para admirarla, no son las joyas de la abuela, son activos que pueden ser utilizados cuando se necesitan y se requieren. Ahora, aquí en Bolivia se ha puesto un candado que otros países no lo tienen. El oro se comercia cuando se lo requiere y se cambia por otros activos, ya sea dólares o otro tipo de inversión. Entonces, aquí se tiene la exigencia de que es el legislativo quien debe autorizar el uso de este oro, que es un oro certificado y que está pues preservado en bancos internacionales. Y bueno, esa es la situación concreta que se puede hacer con el oro. No se trata de utilizarlo, pues qué sé yo, para hacer algún plan político del gobierno, sino en este caso tendría que ser utilizado, uno, para responder una demanda que ha sobrepasado lo que se podría necesitar, y otro para impulsar algún tipo de proyecto que sea tan productivo como para, sí, ahí reemplazar reservas que no necesariamente tienen que ser el oro. Esa es la situación. Importante desestigmatizar esta situación que seguramente la vemos de esa manera por el panorama político. Don Alberto, hablando de las calificaciones de riesgo internacionales, 3 informes que se han presentado donde a Bolivia la bajan de un B que justamente teníamos los últimos años a un B menos. ¿Qué significa, por ejemplo, esto para el mercado internacional? Bueno, en realidad nosotros tenemos que pensar que estas calificaciones se realizan prácticamente a todos los países del mundo. Tenemos que ver que nosotros, en términos de nuestra participación en el mercado internacional de las inversiones, tanto financieras con participación de bonos soberanos, como en inversiones ya en el campo real de la economía, inversiones físicas en capital fijo, o sea que van a traer maquinarias o algún tipo de inversión de esa naturaleza, pues nosotros somos la milésima de la milésima. No significa gran cosa nuestra economía y no todo el mundo está viendo qué ocurre con la calificación. Los que miran la calificación serán aquellas instituciones que tienen, por ejemplo, bonos soberanos. Ahora, los bonos soberanos en Bolivia, casi la mitad los tienen las AFPs. Otra parte los tienen compañías de seguros, la banca boliviana y alguna parte, así como por ejemplo la empresa Sumitomo en su momento también compró una pequeñísima fracción de esos bonos soberanos, que en su total llegan a 2.000 millones de dólares. Han sido inversiones que se fueron revalorizadas el año pasado, y al ser compradas por las AFPs, esto supone que en su maduración, en el momento que cumpla su fecha de vencimiento, va a favorecer a los jubilados, porque ellos van a recibir una tasa mayor a la tasa que se compró. La valoración en este momento respecto a la que puede dar el mercado internacional y observarse desde el punto de vista de una calificadora de riesgos no tiene mayor
peso en la vida cotidiana de los bolivianos. Ahora, si nosotros estaríamos como país buscando ansiosamente que ingresen a nuestro país recursos por créditos que podamos llegar a obtener, pues en ese caso sí van a valorar ese riesgo país, o se quiera buscar que haya inversiones en bonos soberanos, que no sé si vamos a estar dispuestos a emitirlos en este momento, pero sí podemos obtener créditos. Y para eso sí lo que se observa es el riesgo país, que ha sobrepasado el 10%. Cuando hablan de 1.000, por ejemplo, JP Morgan habló que tenemos ahora un riesgo país de 1.000, son 1.000 puntos básicos, que equivale a un 10%. Y es el 10% que se añade a la tasa, por ejemplo, digamos, si queremos nosotros prestarnos con bonos ya, o de alguna manera otro tipo de crédito. Bueno, si la tasa de interés en Estados Unidos puede estar en 4,5%, pues lo que vamos a tener es una tasa de interés que pagar al comprometer a obtener un crédito del 14,5%. Es sumarle esos 10 puntos básicos más el 4,5% del interés o de la tasa de interés que puede estar vigente para ese tipo de préstamos que quiera realizar o quiera asumir la República o el Estado de Bolivia. Don Alberto, siempre hablando del panorama político, ellos pedían que se haga una revisión justamente por parte de la calificadora de riesgo Fitch, justamente a través de su rating el que presentaron. Ellos señalan que este estudio no condice la realidad del mercado boliviano. ¿Existirá esa posibilidad de una revisión en cuanto a esta calificación de riesgo? Bueno, me temo que no. Está bien que sirva para el discurso político, para decir, bueno, los han bajado, bueno, pero el tener B o B menos, lo que quiere decir el B menos es que la tendencia es a que la situación de Bolivia no está de lo mejor, y como ha dicho Standard & Poor's, mantenemos la calificación de B, pero mantenemos en observación hacia dónde evoluciona esta economía. En este momento, Bolivia ha empezado a exportar, por ejemplo, electricidad a la Argentina, lo cual le va a dar más o menos unos 200 millones de dólares anuales. Pero no solamente eso, se está hablando de que se va a aumentar la exportación de carbonato de litio. Se está hablando de que ya va a empezar a funcionar el Mutún. Bueno, ojalá que sea un acero competitivo. Bueno, entonces, si eso efectivamente funciona, esa calificación puede cambiar. Darle mucha importancia a ese tipo de calificaciones, creo yo que si fuéramos nosotros muy activos en el mercado internacional, pues la verdad que debería preocupar a todo el mundo, pero yo no sé si hay personas que tienen cierta cantidad de dinero que estén invirtiendo, bolivianos, que estén invirtiendo en títulos que emite Bolivia fuera del país. No lo creo. Más aún puede ser que baje el precio en este momento, pero lo que interesa en esos títulos es el tiempo, o sea, el plazo y la tasa de interés que se va a pagar al momento de cumplirse ese plazo. Entonces, estas calificaciones está bien para una referencia, el gobierno puede tenerla como referencia si es que está haciendo alguna operación en el exterior para conseguir un crédito, pero más allá, a los únicos que realmente va a afectar y lo va a hacer de forma positiva, porque han subido las condiciones de estos créditos el año pasado, para el momento de su maduración, son a los jubilados que reciben sus pensiones de las AFPs, y pronto será por parte de la gestora. Entonces, no va más allá de esa situación. Don Alberto, hemos hablado del panorama macroeconómico de la nación, si vale ese término. ¿Esto tendrá casualidad justamente en el tema de la especulación de dólares, como le ha llamado el gobierno, o esa histeria que se ha vivido, por ejemplo, con un ente bancario como es el Banco Fácil? ¿Tendrá alguna relación? Bueno, no, yo creo que el Banco Fácil es una situación totalmente distinta. Hubo la gran especulación de dólares, es paralela, totalmente distinta, ni siquiera paralela, no tiene una relación. El Banco Fácil ha hecho operaciones que son riesgosas, han sido encontradas de esa forma y calificadas de esa forma por la ASFI, y eso es lo que ha generado que en realidad se le corte cierto flujo de
liquidez a ese banco hasta que regularice su situación. El Banco Fácil tiene más de 4.000 millones de activos para respaldar sus operaciones y esperamos más bien que cuanto antes, yo diría que en